cuando estemos allá, ¿cierto? Vamos solamente a disfrutar de la presencia de la eternidad del Señor. Qué hermoso, hermano, qué precioso va a ser ese día. Amén. Bien, mi hermano querido, abra su Biblia en segunda de Timoteo capítulo 4. El día de hoy vamos a terminar la serie de segunda de Timoteo. Nos toca ver el último capítulo. Amén. Así que hasta aquí, ¿cierto? Mis queridos hermanos, hemos podido ver varias cosas, ¿cierto? Hasta este momento en la enseñanza de Timoteo. Hemos visto, ¿cierto?, de que Pablo le hace un encargo a Timoteo en su primera epístola. Le dice: mira, Timoteo, te encargo de que vayas a Éfeso para que corrijas lo que está deficiente. Porque andan por allí, ¿cierto?, algunos que están enseñando falsas doctrinas, Himeneo, Fileto, que se desviaron, ¿cierto?, de la verdad del Señor y predicando otro evangelio. Así que, Timoteo, yo te envío ahí a Éfeso a poner orden. En primer lugar, Pablo, ¿cierto?, le dice a eso a Timoteo. Y después le dice: mira, Timoteo, el orden en el culto en la iglesia debe ser el siguiente. Quiero que los hombres oren con manos santas, sin ira, sin contienda. La vestimenta en el culto debe ser de tal forma. Después le dice: mira, los líderes de la iglesia deben cumplir estos requisitos, ¿cierto? Los ministros deben ser el marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Los diáconos de la misma forma. Grande es el misterio de la piedad, ¿cierto? Dios fue manifestado en carne, visto por los ángeles, predicado en el mundo entero, recibido arriba en gloria. También Pablo le dice a Timoteo: mira, cuida de las viudas, ¿cierto? Cuida también de los ministros que se dedican a enseñar la palabra del Señor. Y ya cuando pasamos a la segunda epístola, ¿cierto?, de Timoteo, nos damos cuenta de que Pablo le habla a Timoteo, le dice: mira, el obrero de Cristo, ¿cierto?, el soldado de Cristo, el labrador de Cristo debe ser como un labrador que siembra la semilla con paciencia. Así como el labrador va y trabaja esperando que la semilla dé su fruto, así tú debes trabajar, sembrar, predicar, enseñar, discipular, corregir con mansedumbre, con doctrina, con toda la enseñanza para ver un fruto glorioso. También le dice: mira, el atleta para ser coronado debe luchar legítimamente. Así también, Timoteo, tú si quieres un día recibir la corona de parte del Señor, debes correr esta carrera legítimamente. Y le dice también: el soldado de Cristo no se enreda en ningún negocio de la vida con tal de agradar a aquel que lo llamó al ministerio. Así también, Timoteo, mantente libre, ¿cierto?, de estar haciendo transacciones, por así decirlo, con el mundo, cosas, ¿cierto?, que Dios no te ha llamado a hacer. Cumple tu ministerio. En pocas palabras, eso es lo que le dice Pablo, ¿cierto?, a Timoteo: cumple tu ministerio. Esto encarga también, le dijo: mira, prepárame hombres que sean fieles, idóneos, así como lo fuiste tú un día, que también puedan predicar la palabra, la sana doctrina, y puedan preparar también a otros, porque el ministerio debía seguir creciendo, la iglesia debía seguir avanzando. Igual Pablo le advierte a Timoteo sobre el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Le dice: habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, avaros, ¿cierto?, soberbios, que no respetarán a los padres. Cuídate de los tales, le dice. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y ya, mi hermano, este capítulo 4 son las últimas palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Son las últimas palabras, ¿cierto? Y yo pensaba, mi hermano, si tú estuvieras en tu lecho, por así decirlo, de muerte, estuvieras a punto de partir de este escenario de la vida, y tú tuvieras alrededor tuyo, ¿cierto?, a todas las personas que tú más amas, más estimas, a toda tu familia, a tus más cercanos, a personas que tienes tú un aprecio tremendo por sus vidas. Me preguntaba yo: ¿cuál sería tu última encomienda? ¿Cuáles serían tus últimas palabras que tú les dirías a ellos? Yo pensando en esto, ¿cierto?, y pensando en mí mismo, yo quizás lo único que le diría a los que estuvieran ahí en ese momento, le diría: sean fieles al Señor, busquen del Señor, esfuércense por ser hijos conforme al corazón del Señor, amen al Señor por sobre todas las cosas, no se vayan al mundo, sean fieles al Señor. Yo no sé qué quizás le dirías tú, ya, pero por ejemplo, acá nosotros tenemos el último encargo del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. ¿Ya? Y en el capítulo 4, en el versículo 1, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra,
que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Mi querido hermano, Pablo sabía que su tiempo estaba cercano. Pablo en estos minutos se encontraba preso en Roma, ¿cierto? En ese tiempo la iglesia sufría una gran persecución y Pablo sabía de que ya era el último tiempo para su vida. Su partida estaba próxima. Y él debía encargar a su hijo Timoteo, ¿cierto? Debía darle palabras de aliento, de ánimo, de exhortación, un mentoreo para que él, ya una vez que ya no estuviera, Timoteo pudiera seguir siendo fiel al Señor y cumpliendo la obra del ministerio. La preocupación de Pablo, mi hermano, no era, ¿cierto?, por su vida o por su bienestar o porque le faltara algo o porque necesitara de algo. La preocupación del apóstol Pablo era la expansión del evangelio. Imagínense, en el último momento de su vida, él estaba preocupado de que el evangelio se siguiera predicando. En el último momento él estaba preocupado de eso, no estaba preocupado de que lo iban a torturar o que lo podían golpear o las persecuciones que podría haber sufrido. Él estaba preocupado de que el evangelio siguiera expandiéndose, que se siguiera predicando. Y es por eso que le dice a Timoteo: Timoteo, predica la palabra, predica el evangelio, predica la escritura, predica de Jesucristo, predica, Timoteo, predica. Y eso debe ser, ¿cierto?, nuestra motivación también. Predicar el evangelio, predicar la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo y ganar la mayor cantidad de almas posibles para el reino de los cielos. Ahora Timoteo tenía la responsabilidad de seguir predicando, ¿cierto?, la sana doctrina y formando más ministros fieles al Señor. Pablo también le había dicho en versículos anteriores: lo que yo te he encargado, esto te mando, manda hombres fieles que sigan predicando la palabra del Señor. Timoteo, mi hermano, debía predicar la verdad del evangelio, debía predicar el verdadero evangelio, debía predicar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y es un desafío, mi hermano, para nosotros los pastores y todo ministro de Dios y todo cristiano que predique la palabra, el predicar el evangelio. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque el evangelio muchas veces es como un panal de miel, que tú cuando lo recibes endulza, ¿cierto?, tu boca, tu vida, y te hace sentir gozo y alegría. Pero hay también verdades en el evangelio que muchas veces pueden amargar tu vientre. Muchas veces cuando uno como pastor tiene que decir: sí, hermano, pero mira, la palabra de Dios dice esto. Porque uno no predica, hermano, de su propia opinión personal o sus propios deseos o de lo que uno quiere. Uno tiene que predicar lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios dice. Y como dijo un predicador antiguo, de repente, mi hermano, es mejor herir con la verdad que matar a una persona con una mentira. Y de repente, mi hermano, el predicar la palabra nos va a llevar a nosotros a lo que Pablo decía: corregir, reprender, redarguir, que redarguir quiere decir rebatir, enseñar. Entonces, mi hermano, porque la gente muchas veces desconoce la palabra del Señor, sea quizás porque no leen la Biblia, porque no la estudian o porque estén recién empezando en los caminos del Señor. Entonces la tarea de predicar la palabra es una tarea laboriosa y muchas veces, cierto, es mal entendida. Y muchas veces, cierto, cuando uno predica la palabra, hay personas que no entienden el rol del predicador, ¿ya? Timoteo debía conocer bien la verdad de Dios para poder predicar la palabra como corresponde. Conocer bien la verdad, conocer bien el evangelio para poder predicar lo que está escrito en la palabra del Señor. Porque, mi hermano querido, nosotros no predicamos de lo que a nosotros se nos antoje. Nosotros no predicamos de nuestras ideas personales o de nuestro propio pensamiento. Imagínense si yo me paro acá y yo le empiezo a predicar cualquier sermón y le digo que el pecado está bien, que esto que hace la gente allá está bien, y con tal de que nadie de ustedes se ofenda, para no pisarle los dedos del pie a ninguno, ¿cierto? Y yo le predico solamente palabras bonitas y de bendición, y que todo está bien, y que Dios solamente te ama, y que nunca te pide un cambio de vida, y que sigue así nomás porque tú estás bajo la bendición de Dios. Un día, si yo predicara de esa forma, un día yo sería responsable delante de los ojos del Señor, y Dios me pediría cuenta a mí por la perdición de su alma. Por eso, mi hermano, el predicar el evangelio es una responsabilidad. Y no todos
estamos capacitados para predicar el evangelio desde un púlpito. Que se entienda. No todos Dios nos ha llamado a ser pastores o maestros para predicar el evangelio desde un púlpito. Mi hermano querido, la palabra de Dios dice en la epístola de Santiago: no se hagan maestros muchos los unos de los otros. ¿Por qué? Porque recibiremos mayor condenación. La palabra de Dios dice en Romanos también: tú que predicas que no hay que hurtar, hurtas. Tú que predicas que no hay que adulterar, adulteras. Tú que predicas que no hay que hacer sacrilegio, cometes sacrilegio con los ídolos. Entonces, mi hermano, no es solamente hablar la palabra desde un púlpito, hay que vivir la palabra. Por eso, no todo cristiano está capacitado para predicar desde un púlpito. Tú puedes predicar, ¿cierto?, a tu familia, a tu vecino, a tus amigos y todo, pero predicar desde un púlpito es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo pararme en este lugar, mi hermano, a predicar la palabra si yo no vivo la palabra. Yo no puedo, hermano, ponerme acá a enseñar: hermano, tú tienes que orar, si yo no oro. Tú tienes que salir a evangelizar si yo no evangelizo. Tú tienes que comprometerte con el Señor si yo no estoy comprometido con el Señor. Tú tienes que leer la Biblia si yo no la leo. Tú tienes que ser un ejemplo en tu familia si yo no soy ejemplo en la familia. Predicar, mi hermano, es más que hablar. Predicar, el mejor sermón, hermano, que tú puedes predicar es vivir el evangelio. Porque de repente hay predicadores, ¿cierto?, que uno dice: qué hermoso que predica este hombre, ¿cierto? Tienen el don de la mandíbula, ¿cierto? Algunos predicadores en otros lados, obviamente. Qué hermoso que predica, porque, hermano, un desplante, se mueven para allá, se mueven para acá, hablan bonito, hablan hermoso, hermano. Pero cuando se bajan del púlpito, son personas totalmente diferentes al sermón que expusieron desde el púlpito. Entonces, en la vida del predicador debe haber una coherencia. Lo que yo predico desde acá, yo debo vivirlo en el día a día, cuando me bajo del púlpito. Por eso, Timoteo, como ministro de Dios, tenía la responsabilidad de predicar el evangelio. Ahora, si nosotros, mi hermano, nos sometemos al discipulado del Señor, le creemos al Señor, somos obedientes al Señor, guardamos su palabra, nos esforzamos por comprometernos con Dios en nuestra vida devocional, en leer la Biblia, en nuestra iglesia local, y empezamos a crecer espiritualmente, de seguro, mi hermano, que vas a poder predicar, y es más, de seguro que quizá algún día vas a poder llegar a ser un pastor. Si tu compromiso es tal que te lleve, ¿cierto?, a una relación más profunda con el Señor. Porque la gran crítica que se le hace al pueblo cristiano es que muchos predican, pero no practican lo que predican. Por eso Timoteo debía predicar la palabra, con sus palabras, con la palabra de Dios y con su ejemplo de vida. Debía redarguir, reprender, exhortar con paciencia y con doctrina. Porque de repente un hermano tiene que darse el tiempo de sentarse con los hermanos y explicarle el evangelio y explicarle por qué esto es bueno, por qué esto es malo. Y uno no puede perder la paciencia. Si la ovejita no entiende, ¿cierto? Y vuelta con el tema, y vuelta con el tema, y vuelta con el tema. Y uno ahí tiene que, hermano querido, la Biblia dice, la palabra de Dios dice esto otro, con paciencia y con doctrina. Citándole la palabra, citándole la escritura, citándole el pensamiento de Dios que está en su palabra. Porque, hermano querido, si uno quisiera predicar de lo que uno quiere, uno diría cualquier cosa, como muchas veces pasa, ¿cierto?, en algunos lugares que predican otros evangelios y no predican la palabra. ¿Ya? Y acá dice la palabra un poquito más adelante: todo ministro, ¿cierto?, para ser efectivo debe trabajar con paciencia y orar por el fruto y confiar en el Señor. Predicar la palabra, hermano, con paciencia. Timoteo debía darse el tiempo. ¿Recuerdan ustedes versículos anteriores que Pablo le decía a Timoteo: mira, desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación? También le dijo Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ¿cierto?, de la palabra, para que puedas también enseñar a otros. Entonces, el ministro de Dios debe predicar la palabra con paciencia y orar para poder ver el fruto, ¿cierto?, de parte del Señor, y confiar en el Señor que Él dará el fruto. La palabra no vuelve vacía, pero la palabra es como una semilla.
Si yo la planto hoy día, al otro día yo capaz que vaya a mirar la tierra y no voy a ver nada. La voy a ver al otro día y nada. La vuelvo a ver en 3 días y capaz que nada. Pero si la veo en 2, en 3, en 4 semanas, voy a empezar a ver que crece un pequeño brote. La palabra no vuelve vacía, pero el formar cristianos, formar discípulos toma tiempo. No es simplemente decirle, hermanos queridos, hoy día vamos a hacer un curso de liderazgo. Va a durar 2 semanas. Y de aquí yo voy a levantar los próximos líderes que van a impactar Talcahuano, acá o Centinela o Nueva Los Lobos. No, mi hermano, toma tiempo. Jesús se demoró 3 años y medio en formar a sus discípulos y Jesús trabajó a tiempo completo con ellos. Entonces, mi hermano, formar cristianos, formar verdaderos discípulos, toma tiempo. Hay que darse el tiempo para enseñar la palabra del Señor, para poder formar cristianos con todo el conocimiento que la palabra de Dios nos pide que enseñemos. Jesús dijo, enseñarle todas las cosas que les he mandado y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso, mi hermano querido, el método muchas veces que usamos acá en la iglesia, de ir exponiendo la palabra capítulo a capítulo, verso a verso, a usted le va a ayudar, si usted es regular en su asistencia, a crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿cierto? Un día se pierde 2 meses, 3 meses, 4 meses, después viene y estamos justo tocando el libro de Apocalipsis, un ejemplo, y sonó la trompeta y todo el tema, y usted va a creer, bueno, ¿qué es esto? Yo no entiendo nada, y después se pierde 3, 6 meses más, y vamos a estar estudiando el Génesis capaz, y usted va a decir, ¿qué tienen que ver las trompetas con Abraham? ¿Cierto? No va a tener nada que ver, pero si usted es regular en su asistencia, usted va a ir entendiendo el mensaje de la Biblia, de la palabra. Pero uno debe poner de su parte para poder crecer también espiritualmente. Timoteo debía, por medio de la predicación, instar, corregir, argumentar, reprender. La tarea no era fácil, ya que requiere conocer bien la palabra y tener que enfrentar varios caracteres y situaciones incómodas en la congregación. Imagínese, mi hermano querido, que Timoteo era un pastor joven en Éfeso. Había gente de mucha más edad. Y muchas veces, cierto, quizás las personas más adultas, más ancianas, le podrían haber dicho a Timoteo, ¿y qué me viene a enseñar este joven a mí? Si yo tengo 40, 50, 60 años y un joven de 30, 40 años, ¿qué me va a enseñar él a mí? Usted dirá, bueno, eso no pasa. Sí, sí pasa, mi hermano querido. Sí pasa. Y pasa más de lo que usted cree. A mí, hace tiempo atrás, ¿cierto? Cuando me preguntan, ¿y cuánta edad tiene usted, pastor? 33 años, ¿cierto? Y 33 años y es pastor. Con 33 años usted es pastor. Bueno, tengo 33 años, pero tengo harto años en el Evangelio, mi hermano. ¿Ya? Yo no nací ayer en el Evangelio, abajo de las bancas. Entonces muchas veces la gente cree que porque tengo 50 años y he estado dentro de una iglesia mucho tiempo, estoy maduro espiritualmente, y no es así. Porque de repente puede que se convierta una persona muy joven y lleve 2, 3 años, pero que tomó en serio el Evangelio, tomó en serio la Biblia, tomó en serio la oración, y puede tener un crecimiento espiritual, hermano, pero extraordinario, en 2, 3 años. Porque quizás se dedicó días, horas a leer la palabra. Entonces todo depende de tu compromiso y tu relación personal con el Señor. Mi hermano querido, una vez, me acuerdo que íbamos a hacer un evento de matrimonio igual. Y invitamos un matrimonio, ¿cierto, hermanos? Vengan al evento de matrimonio. No, ¿para qué vamos a ir si nosotros ya sabemos todo? Mi hermano querido, uno nunca deja de aprender. Uno siempre está aprendiendo. Y aunque usted a nosotros con la pastora quizás muchas veces nos vea jóvenes, créame, mi hermano, que Dios a nosotros nos ha usado para restaurar matrimonio, para restaurar familia, para poder aclarar situaciones en la vida de los hermanos, ¿cierto? Cuando dice la palabra de Dios algo y cuando algo es incorrecto. Aunque seamos jóvenes, ¿cierto? En edad quizás tenemos conocimiento de la palabra porque nos hemos dedicado, hermano, a estudiar la Biblia. Nos hemos dedicado a aprender de la Escritura. Así que puede que sea joven y ojalá Dios me mantenga joven, ¿cierto? Pero de la palabra, mi hermano, leemos siempre. Y usted en la iglesia local, yo creo que lo ha visto. Si usted se ha conectado en las oraciones, ¿cuántas veces hemos leído la Biblia ya?
Y estamos, ¿cierto?, llevando a la iglesia a ese mismo conocimiento, a que juntos podamos crecer cada día más y aprender más de la palabra del Señor. Así que Timoteo tenía esta responsabilidad, enfrentar situaciones, ¿cierto? ¿Qué me va a enseñar este joven a mí? Pero Timoteo no enseñaba su propia idea. Timoteo enseñaba lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué Timoteo, hermano, debía dedicarse a la predicación, a la enseñanza, a la formación de discípulos? Mire lo que dice el versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que es la palabra concupiscencia? De repente nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? Y la leemos, ¿no? Y no analizamos los términos. Concupiscencia. ¿Qué es lo que quiere decir concupiscencia? Los deseos carnales, ¿cierto? Los deseos pecaminosos, carnales, ¿cierto? Y carnales no solamente de mentir o robar, sino con una inclinación al área sexual. Eso quiere decir la palabra concupiscencia. Y acá, ¿qué es lo que dice? En los postreros tiempos, ¿cierto?, se amontonarán falsos maestros, ¿cierto? Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. ¿Le ha pasado a usted, mi hermano, muchas veces cuando le pica el oído, ¿cierto? Y uno, ¿qué es lo que hace? Uno se rasca, ¿cierto? O de repente algunos se meten con un palito así, uno de estos para limpiar, ¿cierto? Y empiezan así. Ay, ¿qué es lo que hacen cuando hacen eso, ¿cierto? Después que se rascan y todo, la comezón, ¿qué es lo que pasa? Uno se relaja, ¿cierto? Se relaja, descansa. Bueno, ¿qué dice la palabra? Algunos, ¿cierto?, no sufrirán la sana doctrina, la sana enseñanza del Evangelio, sino que teniendo comezón de oír, ese deseo por oír, por aprender, no le basta la sana palabra del Evangelio, no le basta la sana exposición de la palabra del Señor, no le basta estar aprendiendo el sermón en la iglesia, sino que tienen comezón de oír, quieren aprender más. Yo me acuerdo, hermano, cuando estaba en el seminario, tenía un compañero en particular, ¿cierto?, que decía, yo quiero una palabra fresca, decía él, yo quiero oír una palabra fresca, una palabra nueva, estoy aburrido de los mismos devocionales, teníamos devocional todos los días a las 8 de la mañana, decía, yo quiero una palabra fresca. Yo decía, bueno, si quieres una palabra fresca, toma la Biblia, ¿cierto?, ándate a las 6 de la mañana al parque, lee la Biblia a las 6 de la mañana con el rocío de la mañana, ahí vas a tener una palabra fresquita todos los días, ¿ya? Y si queréis que Dios te hable en voz audible, léela en voz alta, ¿ya? Por si acaso, ¿cierto? Algunos dicen que quiero que Dios me hable, ¿cierto? Que quiero que Dios me revele su palabra, que venga un ángel, que venga un querubín, un serafín, un profeta, un hermano, un instrumento, un apóstol, no sé, pero que venga alguien, un viento, no sé, lo que sea, hermano. Pero quiero que Dios me hable. Y bueno, hermano querido, cuando uno es maduro espiritualmente, esto le basta. Esto le basta. Algunos, mi hermano, por andar escuchando otras voces, ¿cierto?, o querer que Dios le hable muchas veces, de repente han pasado situaciones así en la iglesia. Una persona está casada, hay otra persona, ¿cierto?, que igual está casada o está soltera. De repente, entre comillas, en el espíritu, ¿cierto?, se levanta alguien, mira tú, yo te uno con esta persona. ¿Eso es de Dios, hermano querido? De repente pasan situaciones en la iglesia, la gente queriendo que Dios se manifieste, que Dios hable. Se levanta el profeta a danzar, a brincar, a saltar. Y va y saca a la hermanita, ¿cierto?, que está en convivencia, ¿cierto? Y le dice, mira, hija, cuánto Dios te ama. Mira cuánto Dios te quiere, hija. Yo te bendigo y tú vas a profetizar y vas a predicar el evangelio a las naciones enteras. ¿Es el Espíritu Santo quien habla ahí? Yo se lo digo, hermano, ¿por qué? No porque lo invente, lo he visto. Yo me he criado en iglesias así, antes de llegar a la iglesia de Dios. A mí nadie me lo cuenta, yo lo he visto, lo he vivido. Y he tenido debates con pastores diciéndole, ese no es el Espíritu Santo. Y a mí me han dicho, mira, por estar blasfemando contra el Espíritu, Dios te va a colocar la mano encima. Y yo le he dicho, no es el Espíritu Santo. Y precisamente la persona que una vez me lo dijo cayó al hospital después, al otro día. Yo no sé, hermano, ¿será providencia de Dios? ¿Coincidencia?
No lo sé. Pero una vez me pasó esa situación. No es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no contradice la Escritura. No va a decirte algo que va en contra de la palabra. Entonces, mi hermano, por eso es importante predicar la palabra, predicar el Evangelio, predicar la sana doctrina, la sana enseñanza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque habrá gente que teniendo comezón de oír, y los falsos maestros van a saber a esto, ¿cierto? Se van a amontonar a ellos y les van a predicar lo que ellos quieren escuchar. Le van a predicar que Dios te quiere bendecir, porque eso es lo único que la gente quiere escuchar. Que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere prosperar, que Dios te quiere ayudar, que Dios va a solucionar todos tus problemas, pero nunca te predican que hay que arrepentirse de sus pecados, que tienes que ordenar tu vida, porque ¿qué pasa si Cristo viniera hoy? ¿Te irás con el Señor o no? Nunca te predican, ¿cierto? Que dejes de robar, que dejes de mentir, que dejes de adulterar, que dejes de fornicar, que dejes el pecado. Nunca te van a hablar eso, porque te van a entretener con palabras bonitas, con tal que tú sigas dando y dando y dando para sus ministerios. Y la Escritura lo dice, hermano. Dice, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. No te van a predicar el Evangelio. Te van a contar historias, te van a contar testimonios, te van a contar revelaciones que tuvieron, pero no te van a predicar el Evangelio. Por eso, hermano, es importante conocer la Escritura, conocer la palabra, conocer la Biblia, saber de quién estamos aprendiendo, hermano querido. Ya estas cosas estaban sucediendo en el tiempo del apóstol Pablo. En el tiempo de Pablo, ¿cierto? Pablo le dijo a Timoteo, mira, se levantó Himeneo, Fileto, ¿cierto? Predicando otro evangelio, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Ya en el tiempo, ¿cierto?, de los apóstoles estaba pasando esto. Un tal Simón el Mago, ¿cierto?, en el tiempo de Pedro, estaba queriendo comprar el poder del Espíritu Santo por dinero. ¿Cuánto tengo que pagar para que me den la unción, ¿cierto? Para que al colocar las manos descienda el Espíritu Santo. Ya en el tiempo de los apóstoles sucedían estas cosas, que algunos estaban predicando que Cristo no había venido en carne, que era como un espíritu, una imagen. Simplemente Juan habla de esto en Primera de Juan. Ya en el tiempo de ellos estaban surgiendo falsos evangelios, opositores al evangelio, gente, hermano, que había estado en el evangelio y habían salido de las iglesias porque no se conformaron con la sana doctrina y abrieron su propia iglesia a predicar sus propios evangelios. Ya en el tiempo de Pablo estaba sucediendo esto, y hoy en día más que nunca sucede eso. Todas las falsas doctrinas que hay hoy en día son reinvenciones de doctrinas antiguas que han surgido, ¿cierto?, a lo largo de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la doctrina, hermano, que tienen los testigos de Jehová es una doctrina muy antigua, ¿cierto?, en el tiempo de la iglesia, que se llama arrianismo, que dicen de que Jesucristo no es Dios, que es un ángel creado, ¿cierto?, y que es diferente a Dios el Padre, ¿cierto?, que Jesucristo no es Dios. No creen en la Trinidad ellos, los arrianos, y es la misma doctrina que tienen los testigos de Jehová. La doctrina de los solo Jesús se llama unicidad. Esa doctrina es muy antigua también, que decía que Dios, ¿cierto?, se manifestaba en tres modos, y no que eran tres personas como dice la Trinidad, que son el único Dios verdadero. Son doctrinas antiguas, mi hermano, solamente que en este tiempo vienen más modernizadas, ¿cierto?, con palabras más técnicas o palabras más acomodadas a este tiempo. Por eso es importante aprender de la palabra, estar atento a la Escritura. A muchas personas, ¿cierto?, se les llama la atención esa enseñanza, ¿cierto? Les gusta que le rasquen el oído con palabras suaves, con palabras bonitas. Y los falsos maestros son expertos en predicar el engaño con el propósito, ¿cierto?, de sacar provecho para ellos mismos. Son expertos en esto, mi hermano querido. Timoteo tenía el desafío de predicar la palabra, aunque esto ofendiera a algunos. Y en el día de hoy, nosotros los pastores, los maestros de la palabra, que queremos predicar el sano evangelio, tenemos el mismo desafío
de predicar la palabra, aunque no seamos populares o muchas veces algunas personas se ofendan. Mi hermano querido, ¿sabe usted lo que me cuesta a mí? Muchas veces, ¿cierto?, tener que decirle a una pareja que están en convivencia que su pecado se llama fornicación y no van a ser salvos. ¿Sabe lo que me cuesta a mí? ¿Sabe a lo que me arriesgo yo al decir eso? Al decir que quizá una pareja de jóvenes que está en la iglesia, decirle: hijo, mira, ustedes no están casados, eso se llama fornicación, es un pecado que te quita la salvación. ¿Sabe lo que me cuesta? Porque a mí no me da lo mismo, mi hermano querido, porque yo cuando predico eso o cuando le digo eso en privado a alguien, me arriesgo a qué cosa: que la persona se enoje, que la persona se vaya de la iglesia, que la persona me malentienda. Yo como pastor lo que más quiero, hermano querido, es que la iglesia crezca. Pero mi compromiso como pastor es predicar primeramente la verdad del evangelio. Y muchas veces predicar la verdad me va a tocar decir cosas difíciles, cosas duras. Y muchas veces cuando uno, hermano, dice las cosas, no lo entienden a uno, no lo comprenden. Pero es mejor, hermano, que te hiera con la verdad a que te mate con una mentira. El corregir, hermano, el enseñar la verdad, el decir: esto dice el Señor. Yo no los puedo obligar a que ustedes obedezcan o no la palabra, porque eso es su decisión. Mi responsabilidad como pastor es exponerle el texto bíblico, decir: así ha dicho Jehová, como los profetas del Antiguo Testamento. Después es la decisión suya si obedece o no la palabra. Pero yo, mi hermano, me lavo las manos simplemente y le digo al Señor: Señor, yo cumplí, prediqué lo que tú me dijiste, no fui partícipe de eso, enseñé tu palabra, tu evangelio. Si ellos obedecieron o no obedecieron, es parte de ellos. Pero muchas veces, mi hermano, la decisión la va a tener usted. Pero yo salgo de mi responsabilidad como pastor, como ministro del Señor. Pero yo por amor, mi hermano, tengo que decirle las cosas para que su alma no se pierda un día. Porque, hermano querido, si yo por tener gente en el templo y porque todos nos sintamos cómodos y porque estemos todos bien y contentos acá en la iglesia, no les predico la verdad, un día yo me voy a condenar. Y un día yo voy a ir a la perdición y ustedes se van a ir junto conmigo si no obedecieron el evangelio. En cambio, mi hermano, si yo les predico la palabra, les predico el evangelio, les predico lo que Dios manda, usted puede salvar su vida y yo salvo también la mía. El deber del predicador es proclamar la palabra de Dios. Si la persona obedece o no, ya es responsabilidad de la persona. ¿Cuál debía ser la preocupación de Timoteo? Veamos los versículos 5. Pero tú sé sobrio en todo, soportas aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú sé sobrio en todo. Sobrio, ¿qué es lo que quiere decir ser una persona sobria? Una persona prudente, una persona sensata, una persona que piensa bien las cosas, una persona aterrizada. Eso significa ser sobrio, tener los pies bien puestos en la tierra. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú debes ser sobrio. ¿Cuál sería, hermano, un ejemplo de no ser un ministro sobrio? ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de no ser un ministro prudente? Por ejemplo, mi hermano, si yo visito las casas de las hermanas, las visito solo, ¿cierto? Porque tengo que ir a ministrar oraciones, porque hay tanta la necesidad en Talcahuano que tengo que ir casa por casa de la hermana a ministrar, a imponer las manos sobre ella, porque tienen mucha necesidad. Eso es un acto insensato. Eso no es un acto prudente. Eso no lo hace un ministro sobrio del evangelio. Cuando un ministro visita un hogar, ¿cierto?, sobre todo si es de una hermana, debe ir acompañado. No puede ir solo. ¿Ya? Timoteo debía ser sobrio. Timoteo, ¿cierto?, debía soportar las aflicciones. ¿Sabía usted, mi hermano querido, que en el evangelio usted va a tener aflicciones? Usted se va a enfermar, va a pasar problemas económicos, va a tener dificultades. El evangelio, hermano, es hermoso. Pero lo hermoso del evangelio no le quita que usted viva la realidad acá en la tierra. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen,
¿Qué es lo que debe hacer usted en medio de las aflicciones? Confiar. Jesús lo dijo, hermano. Usted va a tener problemas económicos, familiares, quizás problemas de salud. Va a pasar por tormenta en su vida cristiana y personal. Quizás va a tener problemas laborales, hermano, problemas con los jefes, yo no lo sé. Problemas con los vecinos, no sé. ¿Qué situación usted puede vivir? Pero de que va a pasar situaciones fome, por así decirlo, en la vida, las va a tener que pasar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque esas situaciones van a formar su carácter. Esas situaciones le van a ayudar a crecer, a madurar como persona y como hijo del Señor. Porque quizá, mi hermano, usted cuántas veces no le ha dicho al Señor: Señor, yo te pido que tú llenes mi corazón de más amor, que hagas crecer, Señor, el fruto de tu Espíritu Santo en mi vida. Y usted se va a trabajar, ¿cierto? En la mañana, sale de la casa, ¿cierto? Se encuentra con alguien que le echa el auto encima, se sube a la micro, el chofer, ¿cierto?, lo atiende de mala manera, llega a su trabajo, ¿cierto?, los compañeros quizás no se sientan con usted a almorzar en la mesa, no sé, quizás puede pasar muchas situaciones, va saliendo del trabajo, se dobla un pie, ¿cierto?, tiene que ir a ver médico, pero usted le está pidiendo paciencia al Señor, usted le está pidiendo amor al Señor, usted le está pidiendo sabiduría al Señor para enfrentar las situaciones. ¿Cómo Dios te va a dar sabiduría si no te prueba? ¿Cómo Dios te va a dar amor si no te pone personas complicadas en el camino? ¿Cómo Dios, cierto, te va a enseñar si tú no pasas el proceso? Todas esas situaciones van a formar tu carácter y tu vida espiritual. Y Pablo le dice a Timoteo también que debía hacer obra de evangelista. Él como ministro, ¿cierto?, debía hacer obra de evangelista. Y todo cristiano, mi hermano, la tarea que tenemos es predicar el evangelio, hacer obra de evangelista. Pero no, mi hermano querido, como un evento, ¿cierto? En la iglesia de Dios tenemos un evento que se llama Un Día, Un Millón. Bien puesto el nombre, porque un día en un millón. Debería ser un día todos los días, un día a la vez con Cristo. Me gustaría que fuera más. Un día a la vez con Cristo. Todos los días, hermanos, debemos predicar el evangelio. Debemos ocupar las oportunidades que Dios nos abra para compartir la palabra del Señor. No, ¿cierto?, salí a predicar una vez, ¿cierto?, en enero, en febrero, y después ya descansé todo el resto del año. No, mi hermano, hacer una obra continua. Así como usted ora todos los días, así como usted lee la Biblia todos los días y ve la oración y lee la Biblia como una disciplina espiritual, usted debe ver el evangelismo como una disciplina espiritual en su vida. Debe hacerlo, le guste o no le guste, se siente cómodo o no se sienta cómodo. Debe hacerlo igual y dedicar ese tiempo para salir a cumplir con la tarea que Dios nos dejó. Y cuando usted entienda eso y usted haga eso, se va a dar cuenta de la tremenda bendición que es el salir a evangelizar, hermano. Hoy día nosotros estuvimos evangelizando, fuimos a los Copihue a evangelizar. ¿Sabe lo que es la alegría de poder compartirle a un grupo de jóvenes el evangelio? Poder entregar tratados, ver a dos jóvenes, ¿cierto?, que tenían harta pinta quizás de estar metidos en el alcohol, en la droga, porque estaban hasta con un cigarro en la mano, y poder contar su testimonio de dónde Dios lo sacó a usted. De ir por las casas de los vecinos, ¿cierto?, y pillar vecinos ahí, invitarlos a acercarse a buscar del Señor. Pero muchas veces nosotros no hacemos evangelismo. ¿Sabe por qué? Por miedo, por cobardía, porque no tenemos el hábito. El otro día me encontraba conversando con una persona y me decía: yo no evangelizo porque muchas veces me da cobardía. Para mí, me decía, es más fácil predicar con un megáfono, con un parlante, que ir a conversar con una persona. Y yo le decía: ¿y cómo te va a ganar a la gente para Cristo entonces? Si no rompe ese miedo, ese temor. Y muchos de nosotros, hermano, no predicamos por miedo y cobardía. Tienes que romper esos miedos, hermano querido. Romper esa cobardía e ir y predicar el evangelio. Quizás al principio te va a costar, al principio te va a trabar, al principio quizás te va a quedar sin palabras, pero cuando venzas el miedo, ¿cierto?, vas a poder ver resultados. Bien. Sigamos avanzando. Dice, versículo 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Pablo, mi hermano, ¿cierto?, dice sus palabras finales. El tiempo de su partida ya está cercano.
La tradición dice, mi hermano, de que Pablo murió decapitado en Roma, bajo el emperador Nerón. Así murió Pablo. ¿Por qué murió decapitado? Porque él era ciudadano romano, y los ciudadanos romanos morían decapitados. Los demás morían crucificados o de otra forma. Pablo, por ser romano, ¿cierto?, se le concedió quizás el honor de una muerte un poco más rápida o más digna para ellos. Pero Pablo murió así, ¿cierto? Dice la tradición. Pablo, mi hermano, desde su encuentro con Jesús, solo se dedicó a hacer la obra del Señor, y ahora estaba próximo a poder recibir su premio. Todo verdadero cristiano y todo ministro de Dios será recompensado por la tarea que realice estando en vida. Y esto se llama el juicio de los galardones. ¿Sabía que usted va a enfrentar un juicio? Pero no es un juicio de condenación. Usted va a enfrentar un juicio de galardón. Según el trabajo y la obra que usted haya realizado, Dios le va a dar galardones o recompensas. El juicio de condenación es para los impíos, ¿cierto? Para la gente que nunca aceptó al Señor ni se arrepintió. El cristiano enfrenta un juicio de galardón, donde Dios va a pesar la obra de cada uno de nosotros, y donde Dios va a dar el pago a cada uno de nosotros según el trabajo que nosotros hayamos hecho. Donde Dios va, mi hermano querido, a examinar las motivaciones del corazón por el cual nosotros hicimos las obras. Por eso es importante, cuando nosotros hagamos algo, con qué propósito lo hacemos. Por ejemplo, mi hermano querido, hay personas, ¿cierto?, que yo lo vi ahora en Navidad, ¿cierto? Estaba viendo TikTok, ¿cierto? Y de repente salían personas en un auto, ¿ya? Salían personas en un auto y de repente decía, esto es Navidad, ¿cierto? Y ponían una canción, ¿cierto?, de que Jesús no es verbo, sino es sustantivo, y se mostraban ellos entregando, regalando panes de Pascua. La obra, hermano, excelente. El propósito, malísimo. Hacer esa obra, excelente, mi hermano querido. Si usted lo puede hacer, hágalo. Y ojalá hágalo siempre, si lo puede hacer. Si usted cada vez, hermano, que pasa por un semáforo, usted tiene una bolsa de golosinas, de dulce, o lo que sea para regalarle, o una propina para darle a alguien que está limpiando los vidrios, o en Navidad o en alguna fecha quiere hacer eso, hágalo, hermano, porque eso glorifica el nombre del Señor. Pero si usted va a grabarse el video, ¿cierto?, para después subirlo a TikTok y más encima criticar a los demás que no lo hacen, hermano, esa obra no tiene ni un peso de valor ante los ojos del Señor. Porque Dios no premia la vanagloria, Dios no premia la competencia, Dios no premia el que nosotros hagamos cosas para ser vistos. Pero si usted lo hace y lo hace en secreto, mi hermano querido, créame que Dios lo va a recompensar, porque Dios no es deudor de nadie, ¿ya? Pablo para nosotros, mi hermano, es un ejemplo de un ministro fiel y esforzado. Por imitar su ejemplo, ¿cierto? Para imitar su ejemplo, Pablo, mi hermano, era un hombre igual que usted y como yo. Igual. Él, por ejemplo, no tuvo el privilegio de conocer al Señor cara a cara, o de ver los milagros que hacía Jesús, o de estar en la barca cuando Cristo caminó por las aguas. Pablo no tuvo ese privilegio. Pablo, lo único que cuando un día iba camino a Damasco a poner preso a los cristianos, tuvo un encuentro con Cristo. Un encuentro como lo tuvo usted y como lo tuve yo. Y ese día cambió la vida de Pablo para siempre. Y Pablo desde ese día se dedicó a trabajar arduamente por el Evangelio. Y es más, mi hermano querido, Pablo, sin haber tenido, ¿cierto?, ese encuentro como lo tuvo Pedro, Juan, Santiago, Pablo fue el apóstol que más trabajó en la obra del Señor. Y yo creo, hermano, de que Pablo está en la Biblia para darnos un ejemplo a nosotros los cristianos. Porque nosotros podemos excusarnos, hermano querido, y decir, bueno, es que Pedro conoció al Señor. Es que Pedro caminó por las aguas. Es que Juan lo vio en el monte de la transfiguración. Pero Pablo no vio nada de eso. Y sin embargo trabajó más que todo. Nosotros tampoco lo hemos visto al Señor como lo vieron los primeros apóstoles, ¿cierto? Pero también hemos tenido un encuentro con el Señor. Y Dios quiere que tú trabajes en la obra del Señor. Porque un encuentro con Dios, hermano, te va a motivar a esto. A trabajar arduamente por la obra del Señor. Arduamente, mi hermano. Muchas veces nosotros los cristianos de este tiempo estamos muy cómodos, estamos muy flojos, no estamos priorizando lo que es espiritual, porque estamos priorizando nuestra vida personal, nuestra comodidad, nuestra flojera, nuestros asuntos personales, y no estamos priorizando el reino del Señor.
Y Pablo, ¿cierto?, es un ejemplo para nosotros. Pablo mismo dijo en su epístola: imitadme a mí, así como yo imito a Jesucristo. Ojalá, mi hermano, que Dios levante hartos apóstoles como Pablo, ¿cierto? Y mujeres y hombres como los hombres de la Biblia. Ojalá Dios levante hombres así y mujeres así, guerreros, ¿cierto?, entregados, consagrados al Señor. Veamos las palabras finales, mi hermano. Versículo 9 dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote. ¿Qué es lo que es el capote? ¿Sabe lo que es un capote? ¿Ah? ¿Qué es lo que es un capote, mi hermano querido? Veo, ¿no?, que es importante leer la Biblia y entender lo que la Biblia dice. El capote es un abrigo. Eso es lo que es un capote, ¿ya? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. En estas palabras finales encontramos varias cosas interesantes. Primeramente, Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Mi hermano querido, quizás si nosotros ponemos a pensar y a reflexionar, ¿cuánta gente empezó con nosotros los caminos del Señor? ¿Cuánta gente ha abandonado el Señor? No lo ha abandonado porque se ha ido a otra iglesia, sino porque se ha ido al mundo. ¿Cuántos conocemos nosotros que un día estuvieron predicando la palabra, enseñando el evangelio desde un púlpito quizás, hablando, exhortando, animando, corrigiendo, y hoy en día están en el mundo? Lo mismo había pasado, ¿cierto?, con Demas. Un día fue compañero de Pablo, pero después las cosas de este mundo lo sedujeron y él se fue al mundo, ¿cierto?, y ya dejó de predicar. Algo interesante también en estos versículos. Pablo dice que tome a Marcos y que le traiga. Marcos, mi hermano, había sido rechazado por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, porque en el primer viaje misionero Marcos, hermano, lo había acompañado hasta cierta parte y después, por miedo, quizás dicen algunos, a la persecución, se devolvió. Y en el segundo viaje misionero, Bernabé, como era el tío, ¿cierto?, de Marcos, de Juan Marcos, quiso llevarlo. Pablo dijo que no. Pablo, intransigente, no le dio otra oportunidad. Bernabé tenía más paciencia, era más maduro, le dijo: no, yo me lo voy a llevar, voy a trabajar con él. Y Pablo tomó a Silas y salió para otro lado, ¿ya? Pero después Pablo reconoce, ¿cierto?, de que Marcos era un discípulo útil para el ministerio. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces nosotros no podemos rechazar a alguien a la primera por haber fallado. Hay un proceso de discipulado. Marcos creció, maduró, se discipuló y ahora era útil para el ministerio. ¿Qué más encontramos, cierto, en esto? Alejandro me ha causado muchos males. El Hijo de Dios va a sufrir oposición. Tú vas a enfrentar enemigos, personas que se van a levantar en contra de ti por el hecho de ser cristiano, personas que no van a querer que tú prediques, que van a querer callar tu boca, que se van a burlar de ti. Vas a encontrarte con gente así y debes estar preparado. ¿Qué debes hacer frente a esas situaciones? Le mando una maldición. ¿Ah? ¿Qué debes hacer frente a esas situaciones? Que el Dios lo castigue, ¿cierto? ¿Qué debe hacer en esas situaciones? La Biblia dice: hay que orar por tus enemigos. ¿Se da cuenta por qué es importante leer la palabra? ¿Ah? ¿Por qué, mi hermano querido? Porque uno ha visto tantas cosas ya, que de repente alguno dice: cualquiera que se levante en contra de este ministerio, que una maldición caiga sobre. Hermano, eso no es de Dios.
Yo le digo porque yo lo he visto. Señor, avergüenza a mi enemigo, québrale los dientes, Señor, a mi adversario. Hermano querido, no estamos en la ley, estamos en la gracia. Jesucristo dijo en la cruz, cuando lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban dijo cuando lo estaban apedreando: Padre, perdónalo. Mi hermano querido, por eso es importante leer la Biblia. Si no, el que no lee la Biblia va a predicar y va a hacer cualquier tontera, y después nos deja mal a todos los demás. Entonces Pablo debía, ¿cierto?, orar, ¿cierto?, por su enemigo Alejandro. Dice de que todos lo dejaron, pero el Señor estuvo con él dándole fuerza. ¿Te has sentido así alguna vez? Que todos te dejan, que todos te abandonan, que te sientes solo. ¿Te has sentido así? Yo me he sentido así también algunas veces. Y yo de repente estoy yo nomás con la pastora, ¿cierto? Estamos los dos nomás, ¿cierto? Nos sentimos medio solitos de repente, pero no estamos solos, el Señor está con nosotros. Y yo creo que muchos de ustedes se sienten así, y más sobre todo aquellos que tienen hijos, y cuando después los hijos crecen o se van de la casa, ¿cierto?, o se han ido, se sienten así, el síndrome del nido vacío, ¿cierto? Se sienten como solitos, como que no hay, le falta algo, pero no están solos, Dios está con ustedes, amén. Dice, ¿cierto?, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Se enferman los cristianos, mi hermano querido? Si nos enfermamos, ¿ya? Me acuerdo una vez, hermano, estábamos en Argentina, ¿cierto? Y la pastora le dolían los dientes, ¿ya? Y había un grupo de hermanos, y habían hermanos de otra iglesia, ¿ya? Y de repente la pastora dijo: oh, me duele tanto la muela, tengo que ir a ver dentista. Y uno de los hermanos que estaba ahí le dijo: no lo declares, le dijo, no lo declares. Y todos quedamos: ¿qué onda? No lo declares, porque si tú lo declaras va a venir la enfermedad sobre tu vida. Y bueno, tratamos de explicarle, hermano querido, si nosotros, por más que seamos cristianos, de repente si te duele la cabeza, hermano, oraste ya y no pasa nada, te tomamos un paracetamol nomás y ya está, ¿cierto? Entonces, no, es que si no tienes fe si tú haces eso. El verdadero hijo de Dios no se enferma. Hermano querido, la Biblia dice, Pablo, siendo el apóstol Pablo, hermano, el hombre más ungido, yo creo, en ese tiempo uno de los más ungidos, de seguro tiene que haber orado por Trófimo para que se sanara. No era la voluntad del Señor, lo dejó ahí enfermo, que descansara, ¿cierto? Porque Dios de repente tiene un propósito en medio de la enfermedad, ver nuestra fidelidad, examinar nuestro corazón. Es normal, hermano, que algunas veces usted se enferme. Es normal que usted ore y que Dios lo pueda sanar, aún por medio de un médico o de un medicamento o de un milagro. Es normal. Y es normal que a veces usted se enferme y por más que ore, no pase nada. No pierda la fe, hermano, confíe, sea maduro para enfrentar cada situación en los caminos del Señor, ¿ya? En los tiempos del COVID, hermano, hubieron muchos pastores que decían: los que se ponen la vacuna, esa es la marca de la bestia, se van a ir al infierno y todo el tema, y no hay que usar mascarilla y nada de eso. Hubieron mucha gente que hizo eso o predicó eso también, y algunos de ellos murieron, ya, no lo digo acá de la iglesia de Dios, ¿cierto?, de otros lugares que predicaban en contra del COVID porque según los números romanos era el 666 y cuánta cosa, y toda esa parafernalia, ¿cierto?, de cosas que aparecen cada cierto tiempo, ¿cómo es que tiene un nombre eso, cierto? De estos como códigos, ¿cierto?, que andan ahí dando vuelta y todo. Entonces algunos: no, la vacuna es del diablo, el que se le da COVID perdió su salvación. A mí, hermano, mire, una vez me escribieron una persona que trabajaba en la salud, no era mi hermana, sí, era otra persona, me escribió: pastor, me dijo, ¿me debo poner la vacuna? No me la debo poner, pastor, me están obligando en el consultorio a ponerme la vacuna y yo no quiero porque es la marca de la bestia, pastor. He visto los videos en internet y dicen que es la marca de la bestia la vacuna, y yo no sabía cómo responderle a la hermana, no quería ser hiriente ni nada. Ya está, le dije: mi hermana querida, ¿en qué brazo te van a poner la vacuna? En el izquierdo, pastor. No es la marca de la bestia, hermana, le dije, porque cuando venga la marca te van a poner en la frente o en la mano derecha. Ah, bien, gracias, pastor. Y hermano, si de repente uno tiene que, tratar de explicarle a la gente, te están poniendo una vacuna, ¿cierto?, que va a ser para tu bien, tu beneficio, estaba muriendo gente y todo el tema, pero hay gente que de repente no entiende y tiene que madurar en los caminos del Señor. Si tú te enfermas, no significa que no eres hijo del Señor.
igual eres un hijo del Señor. Solamente que Dios está probando tu fe. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo de enseñanza, que podemos aprender un poquito más de la palabra, Señor. Abre nuestra mente, corazón, entendimiento para entender la Escritura y para poder ponerla por obra, Dios mío. Bendice este tiempo, Señor. Amado Dios, que lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, lo podamos poner en práctica, lo podamos aplicar, Dios mío, en nuestra vida, Señor. Amado Dios, bendice este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén.